¿Qué es la teoría celular? ¿O qué dice la teoría celular? Todos los seres vivos tienen célula. Antecedentes, inicia con los hermanos Hansen's primer microscopio. ¿Listo? Primer microscopio óptico. Luego aparece Robert Hooke, quien descubre, o digamos, acuña el término células en láminas de corcho, ¿ok? Que era prácticamente las células muertas de la corteza de un árbol, ¿no? De ahí viene McPeak, el estudio de células vegetales, y luego Leeuwenhoek, padre de la protozoología, estudio de protozoos y bacterias. Luego aparece Robert Brown, descubrimiento del núcleo celular, Duyarin, que es el estudio del protoplasma, lo que próximamente conoceremos como citoplasma, que es la parte acuosa en donde flotan las organelas dentro de la célula. Matthias Schleiden y Theodor Schwann, que son los que, digamos, forman esta idea de teoría celular. ¿Qué dice Schleiden? Que todas las plantas tienen células. ¿Qué dice Schwann? Todos los animales tienen células. Y en conjunto todos los seres vivos tienen células. Eso es lo que se dice. Está ahí. Luego aparece un chiquitín llamado Virchow. Virchow dice que toda célula proviene de otra célula. Hay otro personaje también, conocido como Weismann, que dice toda célula se remonta a tiempos antiguos. ¿Okay? Que es básicamente un parafraseo de lo que dice Virchow, que toda célula, omnicela, etc. Toda célula proviene de otra célula. Herwig, estudio de la fecundación. ¿Okay? Y último, Fleming y Wallmeyer. Wallmeyer descubre y estudia los cromosomas, y Fleming el estudio de la mitosis. Recuerda dos diferencias, ¿no? La mitosis es la división de células somáticas y la meiosis es división de gametos. Eso es en el hombre, ¿cierto? En los animales en sí. También que se le atribuye a Fleming el descubrimiento accidental del primer antibiótico, que es la penicilina, ¿cierto? Por la aparición en los cultivos de un hongo llamado, o de un hongo de la familia Penicillium. ¿Listo? Ahora, la primera parte que vamos a ver es membrana celular. La membrana celular, ¿para qué sirve? Para el reconocimiento y el transporte de nutrientes de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿cierto? El principal modelo que se sostiene es el de Singer y Nicholson, modelo de mosaico fluido. Hay otro personaje también llamado Danieli, que hace un modelo antes que ellos, y cuál se llama el modelo de Sandwich, que simplemente es una bicapa lipídica, o sea, solo tiene fosfolípidos en la parte de arriba y fosfolípidos en la parte de abajo, y poros, claro. Pero el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson, ¿qué dice? Que hay una bicapa lipídica así, ¿ves estas bolitas? Son fosfolípidos de dolor, ¿ok? Entonces, como hay dos capas, bicapa lipídica. Tienen proteínas, glúcidos, tienen lípidos, tienen acuaporinas dentro. Entonces, lo amarillo que está aquí son proteínas, se llaman proteínas periféricas, se ubican en la parte externa. ¿Sí? Si una proteína está unida a un fosfolípido, ¿cómo se le llama? Lipoproteína, ¿ok? Oye, pero ¿esto de azulito qué es? Esto de azulito es un glúcido. Un glúcido unido a una proteína se llama glucoproteína. Próximamente, todas estas proteínas y glúcidos que están en la parte externa se les va a llamar glucocálidos. ¿Y para qué sirve el glucocálidos? Para el reconocimiento celular, ¿cierto? Por ejemplo, si quieres fecundar el óvulo de un ratón, no vas a usar el esperma humano, ¿cierto? Tienes que usar esperma de ratón para que las paredes, las membranas se reconozcan. Además, últimos componentes, tenemos una proteína integral, la cual es toda esta grande, que permite, digamos, el paso de nutrientes a través de la membrana. ¿Sí? Y tenemos colesterol, que es lo que está dentro de la bicapa lipídica. También hay acuaporinas, que son de naturaleza proteica, las cuales facilitan el proceso de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Ósmosis es el transporte de agua, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Listo? Y último, Watson y Crick. ¿Qué es lo que dicen Watson y Crick? ¿O qué sostienen el modelo de la doble hélice? Este modelo que ya han visto, la 12 horas de ADN, ¿cierto? Recuerda siempre, ley de Schwartz, que dice que la adenina se va a complementar, se va a unir por puentes hidrógenos con la timina en el caso de replicación, y la replicación es cuando el ADN da otra hebra de ADN, pero se va a unir la adenina con el uracilo, va a formar puentes hidrógenos con él cuando hay un proceso de transcripción, de ADN a ARN. ¿Listo? También recuerda que hay dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas la citosina, la timina y el uracilo. Listo, entonces ese sería el repaso de teoría celular de biología.